¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13 en esta nueva etapa. Ya saben ustedes que nunca es tarde si la dicha es buena. Y estamos seguros de que la dicha no solo es buena, es estupenda en este caso. Y aquí estamos de vuelta para contarles, para comentarles la actualidad de un día en España que ha estado marcado por esa efemérides del Día Nacional de Cataluña. La conocida como Diada. Diada que para los menos ilustrados o confundidos quizá, no está de más recordarlo, no conmemora ninguna suerte de revolución independentista, reprimida o sofocada por el rey Felipe V, como nos quiere hacer ver o vender el separatismo, convirtiendo una guerra de sucesión por el trono de España entre los partidarios del archiduque Carlos de Austria y los partidarios de Felipe V de Borbón en una guerra de secesión. En esto de la causa independentista, como saben, hay tanta impostura como desacato y desobediencia a la legalidad constitucional. Hoy, como otros años, los catalanes han vivido un día de fiesta, pero no todos los catalanes han celebrado la Diada. Hoy, como años anteriores, han sido los independentistas los que se han adueñado o han tomado las calles, por decirlo mejor. Y han estado prácticamente todos los que son y piden el ilegal referéndum del 1 de octubre, que no son todos los catalanes, ni mucho menos, ni tampoco representan a esa mayoría silenciosa que no está de acuerdo con romper con España. La Diada de los separatistas, por muy multitudinaria que haya sido, por cierto, menos que la del año pasado, y que años anteriores, no les legitima para exigir en contra de la Constitución y del Estado de Derecho una consulta que es ilegal y además está prohibida por el Tribunal Constitucional. Los independentistas y el gobierno de Puigdemont, basándose en esa movilización de hoy, no están legitimados para exigir lo que la ley y las urnas les niegan. Y son más los constitucionalistas que los separatistas según las últimas elecciones autonómicas, por más ruido que hagan. En fin, vamos a analizar esta noche la situación junto a otras noticias que nos ha dejado el día. Mucho menos pendiente del tiempo y mucho más de la hora está nuestro primer invitado, que es mi querido compañero Carlos Herrera, a quien ustedes siguen masivamente en la mañana de COPE, en Herrera en COPE, desde las 6 de la mañana. ¿Qué tarde es para usted, don Carlos? Buenas noches. Buenas noches, querido Antonio. Es un poco tarde, pero muy a gusto. O sea, que hoy vas a dormir un poquito menos, claro, evidentemente. Pues sí, hoy voy a dormir un poco menos, pero bueno, yo duermo poco por regla general, que tampoco es ningún drama. Sí, además, algunas noches me ha gustado siempre verte para tomar nota, luego por la mañana, de las cosas que hay que decir. Así que dispara cuando quieras. Bueno, pues mira, voy a disparar con esto del tiempo, ya que hablaba antes del tiempo. Tú has vivido en Miami, has residido en Miami. No sé si tuviste la oportunidad de sufrir un huracán como este que nos está haciendo que hablemos de él desde hace ya varios días y que ha devastado buena zona del Caribe, una buena parte del Caribe y de Florida. Sí, en realidad no fue, creíamos que era un huracán o venía como un huracán. Yo vivía además en el borde mismo del agua, con lo cual hubo que proteger la casa con todo tipo de planchas. Y luego aquello se transformó en una tormenta tropical. A mí me pareció el fin del mundo, el fin del mundo. El coche se llenó de agua hasta la barbilla del conductor, vamos. Y luego al día siguiente, cuando al fin estaba todo ya resplandeciente, decían los vecinos, hay que ver, menos mal que no ha sido nada. Digo, ¿cómo que no ha sido nada? Pues, entonces, ¿un huracán qué es? Bueno, pues un huracán es lo que hemos visto ahora en propio Miami, como todo el downtown Brickell especialmente se ha llenado, el agua iba al revés, ¿no? Se llenaba prácticamente todo, como Miami Beach está literalmente inundado, que era fácil pensarlo, y cómo ha arrancado, el viento arrancaba los semáforos, que arrancaba un semáforo, en fin, hay que tener un poquito de fuerza, arrancaba los semáforos que salían volando y se estrellaban con lo que hubiera en medio. Y los vientos eran terroríficos, pero fíjate, nos estamos fijando mucho en Estados Unidos, en la Florida, estamos hablando de Tampa, de Naples, de Miami, pero ha sido devastador en Cuba, porque en Cuba las condiciones no son como en Estados Unidos, ¿no? Ni tan organizados, ni con tantos refugios, ni con tanta solidez. La Habana la ha inundado. Habana, que es una ciudad que se cae a pedazos, pues solo le faltaba esto, ¿no? Y Varadero lo ha destrozado, y la economía cubana va a pasarlo realmente mal en los próximos tiempos. Bueno, Carlos, vamos a ver, hoy es uno de esos días de pasión de catalanes. No sé si a ti te motiva mucho esto de la Diada. Tú que, hombre, la tercera parte de tu vida la has vivido en Barcelona, en Mataró concretamente. En Cataluña.
Sí. Cataluña. Sí. A ver, no es que me motive, digamos que yo nunca he vivido una diada. Yo ya cuando la primera diada fue en el año 1977 y yo ya me había ido. Yo estaba en Sevilla. Y debo decir que aquella primera diada fue en Sant Boi. Recuerdo la repercusión que tuvo. Llibertat, amnistía y estatut de autonomía. Fíjate lo que se pedía entonces, ¿no? Las tres cosas se consiguieron al poco tiempo. Luego fue increciendo, ha sido siempre una jornada. Bueno, siempre el paquete del tópico siempre tiene que obligado a decir, pues una jornada cívica, que es verdad, festiva, que es verdad, popular, que es verdad, va mucha gente. Desde el 2012 cambia completamente el panorama porque es el año en el que Artur Mas se cae del caballo. Se cae del caballo, pues por las razones que se cae, ¿no? Pues sobre todo porque ve el 3%, Pujol a punto de pasar a ser el maldito después de ser el hijo predilecto, y solamente la escapada de la independencia creía que es lo que le iba a dar políticamente un respiro a su partido. Tenía confianza en ganar todas las elecciones, convoca elecciones y va y resulta que las pierde, que es lo que suele pasar a este tipo de gente. Y desde entonces hasta ahora ha sido un increciendo. La verdad que es un prodigio de organización, lo hace muy bien. Quiero decir que llenar la meridiana de gente no es fácil. Quizá tampoco sea el día para pensar o calcular cuánta gente ha ido, cuánta no ha ido, porque ha ido mucha gente, es evidente, y el espectáculo visual saben hacerlo porque es un mensaje que impacta. Pero luego realmente el sustrato de esta diada es digamos que el pistoletazo para estos días inciertos hasta el no referéndum, ¿no? Hasta el referéndum ilegal. Y no sabemos lo que puede pasar porque puede irse de las manos o no puede irse de las manos. Es todo una incógnita. En Cataluña manda una gente asilvestrada absolutamente, que son esta gentuza de la CUP, y tienen con 10 diputados cogidos por el escroto, literalmente, al títere de Puigdemont y a todos los demás, y van a hacerse dueños de la calle. El problema es con qué violencia o con qué fuerza o con qué presión o con qué escrache o con qué forma de señalar a los que no están a favor del referéndum y hacerles la vida imposible. Bueno, la pregunta del $1.000.000, Carlos, a día de hoy, en víspera de esa cita ilegal del 1 de octubre y después del golpe institucional del Parlament y de la Generalitat, es si va a haber o no referéndum. Puigdemont insiste, hoy ha insistido en que sí, que va a haber consulta y que además no se lo van a impedir. Y el gobierno, por su parte, dice que no habrá urnas. No sé qué se puede responder a esta pregunta a día de hoy, de verdad. Puigdemont y todos los demás van a tener que hacer algo. Es decir, algo tendrán que hacer, algún gesto que les permita justificarse y gestionar no ya solo el fracaso, sino la frustración. Es decir, han creado tantas expectativas que la frustración que produce no haber hecho un referéndum pues con urnas maravillosas en sitios estupendos donde va la gente y vota feliz entre cánticos patrióticos, etcétera, etcétera, eso no va a ocurrir. Pues no va a ocurrir. Es evidente que alguna charada o alguna pantomima seguramente se hará. Pero el problema es cómo se gestiona esa frustración. Yo creo que no va a haber, primero, referéndum, porque no hay todo lo que se necesita para que haya un referéndum con cara y ojos. Sí es evidente que algún acto, alguna movilización, ese día existirá y veremos si el gobierno lo ha impedido horas antes o no lo ha impedido horas antes. Tiene formas de impedirlo el gobierno. Yo estoy plenamente convencido de que hay un plan B, un plan C, hasta un plan D, seguramente para todo ello. Hay que hacerlo. Eso de la proporcionalidad, claro, es que hay que hacerlo de manera sensata, razonada, e impidiendo precisamente dar argumentos para más victimización, para más espíritu de la violencia, para exacerbar todavía menos la excusa para crear la gran imagen que necesitan, es decir, para internacionalizar el proceso, para que el cretino del New York Times escriba un editorial el lunes o salga una fotografía en el New York Times, necesitan efectivamente una fotografía, una visualización dramática. Casi te diría que trágica.
Entonces hay que evitar favorecer una situación dramática y trágica, aunque hay que hacer cumplir la ley. Es decir, es un equilibrio muy difícil. Pero yo me imagino que como hay gente que piensa, bueno, supongo que hay gente que piensa en la Moncloa, esas cosas las tendrán más o menos pensadas. Bueno, hablas del señor del New York Times, corresponsal en España, que es verdad, este es de los que dice que tiene que celebrarse ese referéndum. ¿Falta de información? ¿Es convicción personal de este corresponsal que ha viajado mucho a Cataluña y le han convencido? No sé, bueno, ¿qué papel está desempeñando la prensa? Todavía no se ha enterado del país en el que vive. No se ha enterado del país en el que vive. A mí me parece un cretino, es decir, todo lo que he leído de él me parecen unas barbaridades. Es un suizo que está convencido de que, bueno, tiene que ser más progre de la medida del progre que lee el New York Times. Es decir, esa cosa que habían descrito algunas veces, todos estos que van con un pañuelo sobre un campo de leprosos, leyendo Le Monde, ¿no? Y con un Panamá blanco. Bueno, pues esas cosas exigen evidentemente otra fijación, otra lectura de la prensa española. Fíjate que los demás periódicos, es decir, a nadie se le ocurre editoriales como el del New York Times. Pero bueno, eso es una anécdota. Puede parecer un aliado de la causa y no importa más. Pero la fotografía trágica, el héroe, la víctima trágica, que pueda permitir decir somos un pueblo apaleado por un poder omnímodo que hace de nosotros, lleva haciendo de nosotros desde el 1700, pues un pueblo sojuzgado. Bueno, esa gran mentira vende mucho, es muy visual y desde luego si encuentra la fotografía que lo acompaña podrían internacionalizar en algo el proceso por ahí, pero es lo único que yo creo que pueden hacer. Bueno, Carlos, el papel de los ayuntamientos. Se habla de ayuntamientos pequeños, favorables a la independencia, son los más pero pequeños, menos de 500 habitantes. Y luego está Barcelona, la clave es Barcelona. Claro. Escucha lo que decía Ada Colau y opina sobre el papel que está desempeñando. Y desde el Gobierno municipal vamos a hacer todo lo posible para que aquellos que quieran puedan votar el 1 de octubre en Barcelona, para que puedan expresar su opinión, para que puedan ejercer sus derechos políticos y de participación política. No nos asustan sus amenazas, señor Rajoy. Por un lado dice esto y por otro dice que no va a ceder espacios municipales ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional y el Fiscal General del Estado, en fin, lleve hasta las últimas consecuencias esa acción ilegal. No sé, ¿a qué están jugando estos señores de todo es, como de Podemos fijas, y Barcelona en común? Es absolutamente contradictorio. Claro. Es contradictorio el mensaje de Ada Colau. Y lo contradictorio, además con frases de laboratorio, son frases de laboratorio estudiadas para dejar un colchón de ambigüedad suficiente que le permita tomar una decisión a otra. En el interior, en el ADN de Ada Colau, evidentemente está que se haga ese referéndum. Y evidentemente está a votar a favor de la independencia, yo no tengo ninguna duda. A lo mejor no, pero con un cambio de papeletas, con un cambio de situación, pero ella necesita ser antisistema en cada uno de los momentos porque cree además que le han elegido para ser antisistema. Y el antisistema hoy en día lo que está es por subvertir, pervertir, abjurar de la ley y hacerlo de una manera que tampoco le cree problemas legales. Es decir, los alcaldes están advertidos. Hay una advertencia del Tribunal Constitucional a muchísimas personas en Cataluña, cargos públicos en Cataluña, de lo que supone desoír la admisión a trámite, por lo tanto la paralización de leyes como la del referéndum o de la tramitación, la transitoriedad jurídica, este aborto de ley que ha creado, por cierto, un ex vicepresidente del Constitucional. Entonces, bueno, juega a eso. ¿Qué es lo que va a hacer? Es imposible saberlo. Es imposible saberlo. De momento, ella no quiere parecerse al PSC, cuyos alcaldes son los que han dicho que no van a colaborar y van a recibir una presión, una presión que van a tener que mostrar mucho valor para no caer ante ella. Ella no quiere parecerse del PSC, pero tampoco quiere buscarse problemas legales, con lo cual anda ahí en ese mar de indefinición absolutamente contradictoria. Yo creo que eso con los días lo sabremos, pero me da la impresión de que Colau es bizcochable.
Estos días escuchas muchas opiniones en tu programa, por supuesto, lees artículos de opinión a favor y no digo yo en contra de lo que está haciendo el gobierno y de cómo lo está haciendo, pero sí hay algunos que dicen que, en fin, podía ir un poquito más lejos, ¿no? Que fuera un poquito más contundente desde el punto de vista de la decisión política. No sé, ¿cómo valoras el papel y, en fin, lo que está haciendo en estas circunstancias Rajoy, que no es poco? Creo, Antonio, que es un juego muy delicado. Es un juego muy delicado en el que yo comprendo lo que algunos en ocasiones dicen: oiga, muestre usted más vigor, aplique usted todos los resortes, por otra parte constitucionales, que tiene a su alcance, y sea muchísimo más taxativo en la aplicación de la ley. Creo que esta jugada de ajedrez hay que jugarla inteligentemente y mover las fichas en el momento adecuado. Ahora a lo mejor no es el momento adecuado para dar una ventaja de aproximadamente 20 días para rehacer o reconstituir todo lo que tengan pensado para hacer ese referéndum. El gobierno tiene que mantenerse o tiene que jugar con prudencia, porque te decía anteriormente, no caer en tentaciones. La tentación es manifiesta, le están poniendo la muleta todos los días para que invista, para que la Administración Central del Estado invista y por lo tanto puedan victimizar todavía más la fotografía, de pasar del drama a la tragedia. Así que a cada momento su acción. Y desde luego yo estoy plenamente convencido que el gobierno no duda de que tiene que aplicar, si en algún momento tiene que aplicar el 155, hay que aplicarlo. El famoso 155, que es un artículo, por otra parte, que no significa llegar y quitar de la silla al funcionario y poner a otro. Se puede aplicar exactamente durante días y por especificidades muy concretas. Y estoy convencido de que el gobierno, el 155, es la última carta que tiene guardada para si en algún momento, como consecuencia de la votación, la que haya o que no haya, aunque vayan 3 a votar y 3 digan que sí, para cuando el gobierno catalán, Puigdemont o alguno de estos se sienta reencarnado en Companys, salga al balcón y en ese momento declare un Estado independiente. Ese es el momento de aplicar, yo creo, el 155. Brevemente, Carlos, te pregunto, Pedro Sánchez, ¿está a la altura de la circunstancia en este momento? Sí, pero con la puntita y nada más. Quiero decir, está con el gobierno. Y yo creo que la afirmación de Sánchez de apoyar al gobierno y respaldarle en esta ocasión es muy importante, igual que la de Rivera. Lo que me pregunto, si este apoyo es hasta las últimas consecuencias o si en algún momento de este proceso después vaya a decir o vaya a retirarlo o a matizarlo o a decir que sí pero no, con la carita un poco descompuesta. Es decir, me ha faltado una fotografía, me ha faltado quizá mayor expresividad física, plástica de Pedro Sánchez, pero bueno, de momento no nos quejemos, porque el Partido Socialista ha sido, y yo no he escuchado ninguna declaración absolutamente meliflua en ese sentido, ha sido taxativo, ha sido claro, y prefiero quedarme con eso. Bueno, vamos a concluir, Carlos, es muy tarde, tienes que meterte en la cama y madrugar mucho. Por cierto, no sé, una de las preguntas también, o cuestiones que subyacen en estos momentos ante la cita del 1 de octubre, si llegará la sangre, entre comillas, al río, porque hay quienes opinan que puede haber incidentes, que puede haber enfrentamientos, que se puede aprovechar esa circunstancia para forzar la situación hasta límites insospechados. No sé si esa percepción la tienes tú bien. Sí, hombre, estando de por medio, la CUP con el amigo Otegi y toda esa basura antisistema que han invitado de Europa y que se le ha visto por las calles en Barcelona, andando de por medio gentuza de esta calaña, es fácil pensar que la provocación sea constante. Es decir, hoy han tirado pues una serie de pinturas en la jefatura de policía de Barcelona. Bueno, pues una chiquillada, dirá alguno. Pues yo creo que son pequeños caminos de ensayo, ¿no? A pesar de que la llamada de Puigdemont a la tranquilidad, al civismo, etcétera, etcétera, ha sido permanente. Los días que quedan van a ser días que no olvidaremos nunca, porque efectivamente es el desafío más importante al que se ha enfrentado España, el Estado español como tal,
yo creo que desde la fundación de los últimos 40 años, la fundación moderna de los últimos 40 años, mucho más que el 23 de febrero. Así que, ojo a visor, prudencia, tranquilidad, no perder los nervios y actuar siempre actuar siempre de forma previsora, inteligente y sin dar ni un solo argumento para dramatizaciones innecesarias. Yo, si a mí me preguntara el gobierno, que evidentemente no me va a preguntar, es lo que yo le aconsejaría. Pero bueno, luego cada uno hace lo que quiere. Carlos, te dejamos. Gracias, muy buenas noches. Buen programa mañana, como estos días, como todos los días. Muchas gracias, Antonio, y además quiero de todo corazón desearos una magnífica temporada, en esta temporada en que además englobáis, enfocáis, reorganizáis el programa con una pinta que me parece extraordinaria y que va a hacer que desde luego más de una noche me acueste tarde y más de una mañana me despierte con sueño. Buenas noches. Bueno, lo dicho, pues aprovecharemos la circunstancia, el momento y la oportunidad para llamarte otro día, no te preocupes, te invitaremos más veces. Gracias, Carlos. Vieto Rubido, a esta hora, ABC, en su edición en internet o online, la diada pierde casi la mitad de asistentes respecto a la del 9 de noviembre. La Guardia Urbana dice que ha asistido 1 millón, ¿no? O con respecto a las anteriores. A las anteriores en cualquier caso. O sea, no, la Guardia Urbana dice que ha asistido 250.000. La Guardia Urbana, ¿quién ha cifrado en 1 millón? Los organizadores. Los organizadores, 1 millón. Mover 1 millón 800.000 menos en cualquier caso que diadas precedentes. Exactamente. Pero es que mover 1 millón de personas... 2 millones y más, ¿no? Mover 1 millón de personas en España es una barbaridad. Bueno, en cualquier sitio. Claro. Es que mover 1 millón de personas, yo le aconsejo a todo el mundo que se ponga a hacer los números, cuántos aviones, cuántos trenes, cuántos autobuses hay que mover, cuántos coches, cómo se paraliza una ciudad y sobre todo un ejercicio sencillísimo y honrado, periodismo honrado, que es coger, perimetrar toda la zona, calcular metros cuadrados y calcular entre 3 y 4 personas por metro cuadrado. Y creo que salía como mucho 400.000 personas. Sí, entre 400 y 500.000. Eso quiere decir, el cálculo del país. Claro, sin tener en cuenta los kioscos, el mobiliario urbano, los bancos, etcétera, etcétera. Pero en todo caso... ¿Y entonces qué lectura se puede hacer? Si hay menos asistentes, teniendo en cuenta que este acto de hoy era, digamos, el acto de campaña, de inicio de campaña para ese referéndum ilegal. El que es independentista hasta el final y se va a ir a todo lo que sea. Pero Cataluña es una sociedad compleja, como lo es la sociedad española en general, plural, y hay 7 millones de personas. Yo no creo que 7 millones de personas, más allá de que haya cierta sensibilidad, que yo creo que es por un relato mal contado, como tú apuntabas al principio del programa, y el propio Carlos, más allá de que se le haya hurtado un debate honesto a la sociedad catalana sobre la realidad económica y su gran interdependencia del resto de España, más allá de todo eso, a mí me parece que en esos 7 millones de catalanes no hay una mayoría independentista. Puede haber una mayoría catalanista, puede haber una enorme sensibilidad de amor a la tierra, como tenemos todos los demás, etcétera, etcétera, pero no hay una mayoría dispuesta a quebrar el Estado de Derecho. Ana Samboal, el ensayo de hoy, este ensayo que ellos quieren aprovechar como el comienzo de esa carrera hacia el 1 de octubre, ¿les ha resultado en ese sentido positivo o crees que en el fondo están defraudados? Ha habido mucha gente, pero es verdad que se ha quedado un poco descafeinado. Han sido, en mi opinión, ellos mismos los que, igual que la semana pasada echaron a la mitad del Parlamento, hoy han echado a muchos catalanes haciendo de un acto que es la celebración de la comunidad autónoma un acto de solo unos pocos, los que no solo quieren votar, sino que además quieren la independencia, porque habrá personas que a lo mejor quieran votar con toda su buena fe, pero no quieren la independencia. A esos también los han echado con ese lema de la diada. Javier Negre. Pues yo me di cuenta, Antonio, que los independentistas no tenían tanta fuerza el pasado jueves cuando estuve en el Parlamento entrevistando a Inés Arrimadas y llegué a la puerta del Parlamento esperando encontrarme a seguidores. Estaba debatiendo en el interior la ley de transitoriedad que da al Estado catalán poderes para proclamar esa independencia y, curiosamente, solo me encontré una persona allí, mecánico de profesión, con una bandera de España. Y pregunté a algún funcionario y tal, y los funcionarios coincidían en que esto no le interesaba a la mayoría de los catalanes.
que la mayoría de los catalanes creen en el Estado de Derecho, creen, si están a favor del referéndum, en hacerlo de una forma legal, pero a mí lo que más asco me ha producido es ver a un tipo como Otegi, que es un terrorista, encabezando esta manifestación en la ciudad que vivió el atentado del Hipercor y en la ciudad donde vivió Ernst Juk, el político del PSC que fue asesinado a tiros. Entonces, me ha provocado auténtica vergüenza que estas personas tengan que recurrir a un tipejo como Otegi para llevar a cabo sus fines al margen de la legalidad. Y ya acabo de ver a una persona del consulado francés quejándose en redes sociales por cómo los miembros de la CUP estaban utilizando este acto para quemar banderas de Francia. O sea, eso es una imagen al exterior que a mí me provoca, como ciudadano español, una auténtica vergüenza. De Francia y también de España. Daniel Lacalle, entre el sentimiento que motiva la salida a la calle de tanta gente frente a la razón y precisamente lo que te decía yo antes, el bolsillo al final, ¿tú crees que no va a pesar? En fin, la circunstancia, en este caso más que la circunstancia es la incertidumbre de lo que podría conllevar una Cataluña independiente desde el punto de vista económico. ¿Tú crees que esto al final no les va a hacer reflexionar a tanta gente? Yo creo que los catalanes, si uno mira pues, el tejido empresarial, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas, muchos autónomos, muchas personas que, bueno, pues que tienen un trabajo y por supuesto que están preocupados por sus pensiones, etcétera. Los catalanes, además, acostumbrados a promesas de fantásticos resultados, de todo tipo de políticas, son los primeros que se dan cuenta de que, bueno, pues lo que hay que ser muy cauteloso. Y yo creo que es evidente, hemos visto informes de ING, Goldman Sachs, JP Morgan, Moody's, Fitch, Standard & Poor's, lo podamos ver como lo podamos ver. No podemos estar constantemente diciendo que todo el mundo que está alertando sobre los riesgos económicos está equivocado, ¿no? Está equivocado y que los que están y que casualmente los que no alertan sobre los peligros económicos son los que se benefician pase lo que pase. Eso sí que lo entiende perfectamente un ciudadano catalán que ha vivido el tripartito y que ha vivido otros casos similares. Es decir, entiende que se le vendan cosas completamente económicamente inviables por parte de gente que se va a beneficiar, lo sean o no lo sean. Y yo creo que es importante, en cualquier caso, darnos cuenta de que la situación ahora mismo ya no es una situación de decir, oiga, bueno, pues se pueden llegar a todo tipo de acuerdos en una negociación sobre financiación. Hay que abrir un debate sobre la financiación autonómica, lo hemos hablado en este plató muchas ocasiones, porque no puede ser que las comunidades que más aportan sean siempre las mismas y las comunidades que más reciban siempre sean las mismas. Perfecto, eso es una cosa. Otra completamente distinta es poner en peligro las empresas, porque la financiación de las empresas se pone en peligro. Pone en peligro a las familias, pone en peligro las pensiones, pone en peligro muchas cosas, porque fíjate que todo el debate del independentismo está basado en que aunque la Unión Europea dice que no, el Banco Central Europeo dice que no, una persona como Varoufakis, nadie más y nadie menos, nos va y nos dice que tendrán que claudicar. Fíjate que es el mismo mensaje casualmente que Varoufakis le intentó vender a los griegos diciendo no os preocupéis que tendrán que claudicar ante mi chantaje. No pasó y llevó al país al corralito. Y la misma persona que lleva a un país al corralito es la que me está diciendo que el Banco Central Europeo y la Unión Europea en realidad lo que dicen no lo van a cumplir. Bueno, luego volveremos sobre este particular. Me parece muy interesante, Daniel, esa aportación y el personaje en cuestión, que sin embargo es muy ponderado en Cataluña casualmente. Ponderada es Ada Colau sobre el papel que puede desempeñar o no, ya que Barcelona es clave en todo esto. A ver, Verónica Fumanal y Antonio San José, el papel de los alcaldes. Yo decía antes, hombre, los independentistas, los más cafeteros, que casualmente son los alcaldes de las poblaciones más pequeñas, han dicho, sí, desafiamos la prohibición del Tribunal Constitucional y, por supuesto, la advertencia de la Fiscalía General del Estado, pero Barcelona, ¿qué va a hacer? Que es clave en todo esto. Bueno, yo creo que antes debemos aclarar que sí que es cierto que hay muchísimos municipios que se están apuntando a la fiesta independentista, porque para mí no va a ser un referéndum en tanto en cuanto no es legal, pero sí que es cierto que hasta este momento suponen el 43% del total de la población y por lo tanto siguen estando en minoría, igual que en el Parlamento. En segundo lugar, el otro día, repasando la ley del referéndum,
en el artículo 30.2 dice que si los alcaldes, si los municipios no ceden espacios para realizar la consulta, pues que la Generalitat habilitará espacios. Y por lo tanto, estos señalamientos que estamos viendo en muchos municipios de Cataluña, como en Lleida, donde el viernes pasado sufrieron un escrache delante de la paería, simplemente lo que pretenden es municipalizar el fracaso de la consulta y señalar a los alcaldes. Y en cuanto a Ada Colau, ella está en una posición que estaba hace unos años el PSC, donde tenía dentro de sus filas personas que eran independentistas, como por ejemplo Joan Ignasi Elena o Toni Comín, que ahora están en filas independentistas, tenían personas a favor del derecho a decidir y tenían personas pues, constitucionalistas. Y el PSC tuvo una ruptura y tuvo que aclarar la postura y decidirse dónde están ahora, que es un partido netamente constitucionalista que aboga por una reforma constitucional. Podemos, Barcelona en Común, Catalunya Sí que es Pot están en ese punto donde el PSC estaba unos años y tendrán que definirse y lo que no pueden intentar es nadar y guardar la ropa. Claro. Antonio. Pues yo creo que Ada Colau, ¿qué va a hacer? Pues lo que pueda, poner una vela a Dios y otra al diablo. De un lado, la vela al independentismo, diciendo que haremos todo lo posible, cómo no, somos independentistas y estamos en esa tesitura. Ahora bien, no queremos poner en riesgo a los funcionarios. Digamos, traduzcamos, no nos queremos poner en riesgo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al final esto es una democracia y aquí es el imperio de la ley. Y la ley es implacable. Y hay una sentencia del Tribunal Constitucional, una decisión que evidentemente deja sin efecto toda esta ensoñación aprobada en el Parlamento. Por tanto, a mí lo que más me preocupa, fíjate, es que se produce una fractura que ya se evidencia en la sociedad catalana entre buenos y malos catalanes. Entre buenos alcaldes, aquellos que van a apoyar el proceso y van a estar allí abriendo lo que puedan, y los alcaldes que van a cumplir la ley y, por tanto, van a ser tachados de malos alcaldes y de malos catalanes. Decía Carlos Herrera, y estoy de acuerdo con él, en que la presión que van a sufrir estos alcaldes va a ser muy grande y van a tener que echarle mucho valor para aguantar las consecuencias. Pero al final es eso, una fractura, una especie de insurrección por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el nihilismo de no admitir ninguna autoridad. Dicen, a nosotros no nos prohíbe el proceso nadie nos impide que convoquemos el referéndum. Oiga, creo que están muy equivocados y que estamos a 20 días de que se vea lo que es un fracaso. Habrá que gestionar la frustración y hay que ver cómo se plantea la próxima diada. Y la próxima diada será la de el pudo ser, pero al final no fue. Bueno, ¿cómo está el barómetro a esta hora de la noche? Son las 10 y 2 minutos en Canarias, las 11 y 2 en la península. ¿Cómo están las cosas, Paola? Pues mira, hasta ahora gana el sí. Les estamos preguntando a ustedes si cree que los independentistas se han apropiado de la jornada de hoy, de ese 11 de septiembre, de esa diada. Y tenemos 59, casi 60%, 59,2 a favor, 40 en contra. Y algunos mensajes de la red, rápidamente ahora los iremos pinchando, como el de César, que dice que la diada ha dejado de ser una fiesta de la Comunidad Autónoma de Cataluña para ser un festivo político. O el de una espectadora que nos ha escrito a nuestro WhatsApp diciéndonos que cree que le han robado directamente el día de la diada porque no respetan el pensamiento de todos y cada uno de los catalanes. Gracias, Paola Sánchez. ¿Alguno de vosotros ha vivido un huracán así en vivo y en directo? ¿Sí? ¿Ah, sí? No, yo estuve en República Dominicana, en la capital, en Santo Domingo, cuando estuvo en el 2007 el Olga. Que era, pero claro, no tenía nada que ver. Se llamaba Olga, siempre con un nombre... Bueno, no voy a hacer chiste. Pues. Huracán masculino, pero les ponen nombre femenino, no sé por qué. Ahora mismo está el Irma. No, tienen masculino y femenino. Sí. Ahora mismo está el Irma y viene detrás el José. Sí, no, está ahí otro, efectivamente, en 48 horas puede entrarse por... Va por orden alfabético por Florida, y se alternan femenino y masculino. Es un código. Pero el Olga había sido muy... Sí, de hecho, aquí en España... estuvo el Klaus, que había sido la primera vez que hablamos de la ciclogénesis explosiva, porque es el aire caliente que viene del Caribe con el frío que viene del Polo Norte, ¿no? Daniel, ¿tú has estado? ¿Sí has vivido también? Yo me acuerdo del Vilma. Sí. Yo viví el Vilma, que fue en el año... ¿Concretamente dónde estabas? Fue en 2005, en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? ¿Fue en Florida o dónde...? Bueno, fue en Florida,
Y lo que pasa, yo creo, un poco similar a lo que decía Carlos antes, claro, lo que estamos viendo ahora, o lo que habían sido antes, otros huracanes, nada comparable, ¿no? La verdad es que lo que es la temporada de huracanes en Estados Unidos es siempre en esta época, pero es verdad que estos últimos, estos dos, han sido virulentos, no tan virulentos como los de los 80 o de los 90. Susana Ollero, buenas noches. Buenas noches, ¿Cuál es la Antonio? situación? De nuevo, buenas noches. Pero ¿cuál es la situación a esta hora sobre Pues sí, Irma? Vamos a darles a los espectadores todos los datos de este huracán que se ha convertido en el más peligroso de los últimos 40 años. Irma ha llegado a la máxima categoría, la 5, con vientos que han alcanzado los 300 kilómetros por hora. Pero veamos por dónde ha pasado desde que se formó el pasado 30 de agosto. Este que estamos viendo es su recorrido. Empezó en las islas del Caribe, donde hemos destacado Barbados, San Martín e Islas Vírgenes, y continuó por Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba, Bahamas, y ayer por la tarde llegó hasta el estado de Florida, el cuarto más poblado de Estados Unidos. Allí ha dejado daños en las ciudades de Miami, Tampa y Orlando. Las imágenes que nos llegan del otro lado del Atlántico son devastadoras. Aquí las están viendo. Ciudades inundadas, árboles caídos, miles de personas han abandonado sus hogares. Y estos son los datos, los que les vamos a enseñar. El huracán Irma ha dejado, como ven, 28 muertos en los 11 días que lleva activo. Casi 6 millones de hogares están sin luz actualmente, ahora en estos momentos en Florida, y ha habido más de 7 millones de evacuados. La Cruz Roja estima que las personas afectadas pueden alcanzar los 26 millones, con 100 millones de euros en pérdidas. Y a todo esto hay que añadir otra mala noticia, y es que ya se han producido 30 detenciones por saqueo a varios comercios. A esta hora de la noche el huracán se ha convertido en tormenta tropical y los vientos han disminuido, gracias a Dios, a los 100 kilómetros por hora. Sin embargo, se mantiene la alarma, y estos son los lugares que continúan en estado de emergencia porque el huracán Irma sigue avanzando. Georgia, Alabama, Carolina del Norte y Carolina del Sur siguen en estado de alerta. Las predicciones apuntan a que a mediados de esta semana el huracán podría haber desaparecido, pero como todo esto podría cambiar, les mantendremos informados de lo que vaya ocurriendo, Antonio. Muy bien, pues aquí nos acompaña, mira, un querido colega, Manolo Aguilera, periodista residente en Miami, fundador del periódico digital Hispano Post, que creo... Bueno, buenas noches, Manolo. Creo que fuiste de los últimos en salir a abandonar Miami en la evacuación esta masiva que se ha producido en las últimas horas en el aeropuerto, por el aeropuerto, aire, además, ¿no? Por aire fue el último avión. El último avión. Exactamente, un vuelo de Air Europa que había llegado a Madrid, a Miami por la mañana, y que tenía reserva de 48 horas antes, pero estuve viviendo esas 48 horas con el nerviosismo de no saber si iba a poder salir con mi familia, ¿no? Que era lo más importante en ese momento. Pero, o sea, ¿fue el último avión que despegó del aeropuerto de Miami? El último, de hecho, el director del aeropuerto nos hizo una foto allí de... ¿Un avión de Air Europa? Y me consta que Europa tuvo el interés de sacar el vuelo desde Miami. Ese día, cuando llegué al aeropuerto, las pantallas, todo cancelado, todos los vuelos prácticamente cancelados. American Airlines había cerrado operaciones. Y bueno, fue contrarreloj, porque además tenía que tener un plan B en el caso de que no pudiéramos... ¿Qué día abandonaste Miami? Viernes por la noche. El viernes por la noche. ¿Todavía se notaban ya los efectos de Irma? No, era un día más... Bueno, jueves y viernes fueron días espectaculares. O sea, sol, bueno, daban ganas de... Si no fuera por la situación de tensión, eran días como para ir a la playa, pero realmente había que tomar una decisión rápida. El miércoles la gente tuvo que decidir entre salir por carretera hacia el norte e intentar salir por avión a algún lado, o bien atrincherarte en casa y quedarte, ¿no? Que es la evacuación masiva más importante que probablemente se haya producido en Florida, ¿no? 6 millones de personas. 6 millones de personas. Sí. Unos saliendo por aire, otros carretera rumbo hacia el norte, hacia los estados del norte, ¿verdad? Y es que además la salida por carretera tenía muchos problemas. Yo, por ejemplo, llevaba 48 horas intentando llenar el depósito de gasolina y no pude. Dejé el coche en reserva y no fui capaz de llenar el depósito. Cada vez que llegaba a una gasolinera me encontraba con una cola inmensa, peleas entre la gente, bueno, se acababa la gasolina y había conflictos. Luego hubo gente que salió hacia lugares seguros, por ejemplo Tampa. Hubo amigos personales que se fueron a Tampa. Sí, pero en Tampa quedó golpeado. Exactamente, entonces cuando llegaron a Tampa les dijeron que tenían que evacuar, entonces fueron muchos para Orlando. En Orlando ya estaba todo vendido, gente durmiendo en los carros, o sea que ha habido hacia el norte muchas historias de desconcierto y bueno, eso de decir cuál es la mejor decisión, ¿no? Quedarte. Evidentemente había zonas en las que no te podías quedar, como Key Biscayne, Miami Beach, eso lo estaban evacuando totalmente. Y luego por muy seguro que fuera tu casa, tenías que marcharte. Claro, y luego la zona de Brickell, por ejemplo, que es la zona downtown, la zona más céntrica de edificios, de oficinas, etcétera, bueno, quedó absolutamente inundada, ¿no? Como se han visto en las imágenes. ¿Dónde vives? Yo vivo en una zona que se llama South Miami, que
que vivo en una casa, además que tiene detrás un río, entonces estaba un poco preocupado por ver lo que pasaba. Por un lado el aire, que convierte cualquier cosa en proyectil, o sea, tuve que recoger la casa completamente, tanto la parte de adelante como la de atrás, sabiendo que... Cerrar la calicanto con ventanas de madera, sí, etcétera. cada ventana con unas ventanas de madera para que no... Y luego el agua es lo que no sabes... por supuesto la luz se va en cuanto empieza el huracán, de la mayoría de los lugares, ahora creo que está el 80% de la gente sin luz, al menos en el sur de la Florida. Y bueno, ahora hoy, por ejemplo, preocupado... ¿Tú sabes pues cómo ha quedado tu casa? Ya me han mandado algún billecito, algún vecino se ha acercado, pues bueno, se ha ido la luz en toda la zona, no se sabe cuándo va a volver la luz, que eso es un problema importante. Y toda la parte de atrás y la parte de la piscina está destrozada, o sea, los árboles arrancados, etcétera. Por dentro creo que no ha entrado el agua, que eso es bueno. El problema es ahora cuándo se va a recuperar el agua. Hay una compañía que tiene casi el monopolio de la luz eléctrica, que se llama FPL, que está diciendo que no tiene fecha de cuándo poder restablecer el servicio eléctrico de toda la zona. Entonces... Bueno, mira, tú has podido salir con tu familia, pero allí se ha quedado un colega también, que es Víctor Mayol, periodista corresponsal del Canal 4 de Mallorca. Creo que tenemos la posibilidad de saludarle a través de Skype. Buenas noches, Víctor. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo están las cosas ahora mismo? Bueno, tú vives en South Beach también, ¿no? En South Miami, perdón, donde vive nuestro invitado Manuel Aguilera esta noche aquí en el plató. ¿Cómo están las cosas a esta hora? ¿Ha mejorado la situación? Bueno, pues ha mejorado un poco, pero la verdad que hoy hemos tenido la oportunidad de estar por la parte de South Beach, de la playa, que digamos es la parte más turística, y la verdad que no hemos dejado de ver pues árboles caídos en lo que es la zona de la playa, que es una zona turística que estaría llena de gente con restaurantes y con terrazas, por supuesto, absolutamente nadie, todo lleno de palmeras por el suelo, pero bueno, por suerte han sido daños materiales, creo que hay unas cuantas víctimas, creo que son 3, pero realmente para lo que podía haber sido, creo que no nos podemos quejar, o sea, teniendo en cuenta que el huracán ha pasado pues como a 100 millas de lo que es la ciudad de Miami, creo que más o menos pues podemos dar las gracias, ¿no? ¿En qué estado ha quedado la ciudad de Miami, Víctor? Han sido muchos, los daños se pueden evaluar, ya dicen que es catastrófico el estado de la ciudad, pero vamos, no sé si es algo más de lo que se ha sufrido con otros huracanes, otros ciclones, o realmente es mucho más grave, sí. Claro, no, grave es. O sea, desde luego árboles caídos hay por todo. O sea, hoy hemos estado en coche desde South Miami hasta South Beach, que son 40 minutos, y era lo que estábamos pensando, ¿no? De que esto no se va a arreglar en días ni en semanas. O sea, estamos hablando de que ya sabemos que aquí en Miami hay muchas palmeras, por ejemplo, pues casi todas las palmeras de las principales calles de la parte de la playa estaban caídas y las que no estaban caídas estaban a punto de caer. También hemos pasado por Brickell, que es la parte que os comentaba antes Manuel, que es la parte financiera, y bueno, todo lo que ayer era un río, porque prácticamente era un río, hemos pasado hoy y ya el agua había bajado, pero aún podías, aparte una cosa como muy curiosa, ¿no? Podías oler aún ese olor a agua de mar, o sea, parecía que estabas en el mar, y todo lo que son las calles de la parte financiera, pues con esa especie como de lodo que queda abajo, y eso está claro que por mucho que se pongan a trabajar, que están trabajando desde ya, esto no se soluciona en un par de semanas. Víctor Mayol, te agradezco tu presencia en el Cascabel desde Miami, a través de Skype. Gracias y buenas noches, Víctor. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Manuel Aguilera, ahora seguimos, porque vamos a interesarnos también por la suerte de esos españoles que viven en la isla de Saint Martin y que lo han pasado realmente mal. Han estado viviendo en una situación dramática, dado que no había agua, no había alimentos y que por una botella de agua se ha matado a gente, se ha acuchillado a gente. Luego hablaremos con el padre de una de esas personas. Voy a hacer una pausa antes porque ya saben, seguimos y volvemos, son las 11:22 sobre este asunto de las consecuencias del huracán Irma, su paso por el Caribe y ahora concretamente por la Florida. Paola Sánchez, cuéntanos cómo va el barómetro antes, porque queremos saber también qué están diciendo ustedes a propósito de la pregunta que les hemos planteado hoy y que tiene que ver con la diada y el desafío separatista. Es la pregunta de la noche, si creen ustedes que los independentistas se han apropiado de esa diada, de esa jornada del 11 de septiembre. A esta hora, marcadores en 58
respuestas positivas, 41 negativos y muchos mensajes en la red y también en el WhatsApp. Estamos esperando mensajes como, por ejemplo, el que les leíamos antes, el que les estábamos leyendo de Catalina en estos momentos. Disculpen, el 115 nos decía, es el último recurso del gobierno español. Dios le oiga, esto se está saliendo de madre. O, por ejemplo, también el que nos ponía Valentina, que nos dice que ella cree que sí, que se están apropiando los independentistas, pero que lo importante es que los no independentistas lo que han demostrado es que no querían participar. Y esos son los que, a su juicio, hay que contar, los que han dado plantón. Así está hasta ahora, el barómetro hasta ahora. Muy bien, seguimos también con Manolo Aguilera. Manolo Aguilera es periodista, residente en Miami, fundador del periódico digital Hispano Post, que abandonó el último avión que salió del aeropuerto de Miami, un Air Europa, por cierto, nos comentaba el pasado viernes por la noche, y que salió de Florida, antes de que Irma entrara, golpeando de una forma extraordinariamente dura y bastante contundente, sobre todo los bienes de los residentes en esa zona. ¿Tú habías vivido algún huracán? Había vivido varias amenazas, pero nunca has pasado, viviendo 9 años no lo había vivido. Eso de soportar viento de 200 y pico kilómetros por hora, ¿verdad? Aunque estés muy refugiado, o muy bien refugiado, debe ser un poquito... Sí, da miedo. Complicado justo la semana pasada se cumplían 25 años de Andrew y, bueno, unos días antes los medios se había estado recordando anécdotas que destruyó prácticamente la ciudad de Miami. Y bueno, también es verdad que la ciudad en esos 25 años ha mejorado mucho y la verdad es que hay que felicitar a las autoridades estadounidenses y en este caso del estado de la Florida porque ha funcionado todo a la perfección, ¿no? O sea, a nivel información, todas las cadenas de televisión y radio se han volcado, tanto en inglés como en español, información todo el rato, las compañías han ayudado, o sea, por ejemplo, los cambios de billetes de avión no te los cobraban, la televisión por cable no te cobraba esos días, AT&T, que es la compañía telefónica más importante, también ponía facilidades. O sea, ha sido los parkings que normalmente son de pago, te dejaban gratis. Pues, yo, por ejemplo, mis coches los he dejado en altura, porque no quería dejarlos a nivel del suelo. Los llevé a un parking y los aparcamos en una tercera o cuarta planta para protegerles del embiste de Irma. Así que, bueno, que la verdad es que se nota cuando un país funciona, ¿no? Y Estados Unidos tiene muchos defectos, pero en este caso tiene muchas virtudes, ¿no? Sí, bueno, es que en primer lugar quería... Tú conoces además personalmente a Manolo Aguilera, ¿no? Trabajamos juntos en Antena 3 Televisión. Cubrimos un terremoto juntos. Y cubrimos un terremoto en Galicia, o sea, los dos juntos. ¿En Galicia? En Galicia, sí, en Triacastela, además se acordaba perfectamente. Un día de Navidad, ¿no? Una Nochebuena. Exactamente, en plenas Navidades. Sí. Pero aparte de eso, yo le quería preguntar, tu experiencia de 9 años desde Miami y lo que acabas de decirnos de cómo funciona un país, en definitiva el primer país del mundo en avances, frente al caso curioso de Cuba, que lo decía Carlos Herrera, nosotros hoy lo comentábamos también en ABC, ha pasado por allí, las informaciones que tenemos es que ha dejado destrozado Varadero, que el sector turístico, que además es básicamente empresarios españoles... Ahora estamos viendo imágenes de Cuba, precisamente. Y tú tienes la experiencia, Manolo, precisamente desde Miami, de que no le gusta nada al régimen. Bueno, es como si los temporales, que al fin y al cabo es la naturaleza... Los mandaron el imperio. Una cuestión sabéis, el tema Cuba es el tema más recurrente en la ciudad de Miami, más de 2 millones de exiliados viviendo ahí, en todos los noticieros informativos de radio se habla mucho de Cuba, y cuando llega un asunto de estos, misteriosamente nunca hay víctimas, siempre se tiene que poner sobre la mesa que el sistema funciona. Yo tengo la experiencia hace unos meses que hubo unos tornados, teníamos un periodista allí y hubo una persecución, lo que comentábamos a la publicidad. Ellos prefieren que salga un disidente en la televisión poniendo a parir el régimen político castrista, a que salga una cifra de lo que realmente ha sido la destrucción, que evidentemente si Estados Unidos, con toda la potencialidad en la construcción que tiene y la movilización que tiene de empleados públicos, etcétera, tiene esos daños, pues imaginemos Cuba, ¿no? Que no es precisamente... Fíjate, pues dramática también ha sido, y está siendo la situación en una isla pequeñita, Saint Martin, una isla es holandesa. Y allí la gente está matando, o ha matado incluso por una botella de agua, y no lo digo en sentido metafórico. Uno de los 30 españoles, al parecer hay una treintena de españoles residentes en esa isla, una mujer cordobesa, bravaseña, enviaba este mensaje a través de las redes sociales bastante dramático. Vean, escuchen. Esta es mi casa,
Esto es lo que queda de mi casa. La casa es la guerra, la gente se matan a tiros, a cuchillazos, por una botella de agua, por un trozo de pan. La gente está desesperada, no hay comida, no hay agua, no hay gasolina. Solo les queda matarse entre ellos para intentar salir de esta. Necesitamos que nos ayuden, que nos escuchen, que no se nos olvide que estamos aquí, que necesitamos salir. Imágenes de la devastación, de la desolación en que se ha convertido o ha causado Irma en esa isla, que probablemente sea un paraíso. Todo este tipo de islas del Caribe son extraordinariamente, en fin, generosas desde el punto de vista de la naturaleza y muy atractivas. Y fíjense las consecuencias que tiene cuando una fuerza de la naturaleza como la de un huracán o un ciclón tiene en su territorio. Y Sara no es el único caso. Hay, insisto, una treintena de españoles aislados o estaban aislados en Saint Martin. José Antonio Novoa es el padre de otra residente, que es Tamara, que no sé si ha podido ser evacuada con su bebé de 2 meses. Usted, José Antonio, buenas noches. Buenas noches, Jiménez, ¿qué tal está? Encantado de saludarle. Usted desde el viernes está haciendo un llamamiento, ¿no?, para que puedan socorrer a su hija, lógicamente, y al resto de ciudadanos españoles, y en general a todos, porque allí es que no ha habido agua ni medicamentos, bueno, medicamentos, agua, ni comida desde que pasó Irma a mediados de la semana pasada, ¿no? Pasó exactamente, tomó el contacto a las 12 de la noche hora de Madrid, que eran las 6 de la tarde del martes. Y pasó durante toda la noche y dejó un panorama absolutamente desolado. En la isla no había agua de grifo, no había electricidad, no había teléfono, no había internet, no había comunicaciones, no había agua envasada, no había comida. Todas las tiendas de la isla fueron agotadas por la gente que tuvo que comprar comida cuando se dio 3 días antes la alarma, porque necesitaban comer los días que tardaran en rehacer aquello. No se sabía que si serían días o si serían meses o si serían semanas, pero desde luego la gente estaba desesperada, porque muchos habían perdido todo. Mi hija tuvo la suerte de tener una casa razonablemente bien construida. Aguantó bastante bien dentro de lo que cabe, porque el techo, pues los tejados, como no ser muy buenos, no aguantan 300 y pico kilómetros por hora de viento. Pero pudo aguantar, medio aguantar. Pero hay gente, mucha gente humilde allí, que tienen casas que son de madera, de palos, de hojas, que quedaron totalmente arrasados, y lo poco que habían podido comprar, pues prácticamente muchos de ellos lo perdieron. Entonces, efectivamente, como decía Sara, se lanzaron a las calles, según me contó mi hija, y no se podía ni siquiera enseñar que tuvieran comida en las manos, porque te podían matar. ¿Ha podido ser evacuada su hija y su bebé de 2 meses? ¿Sabe algo de la delegación? Vamos, tengo una noticia de los españoles residentes en la isla. Yo no tengo ninguna noticia porque, como digo, es imposible contactar con ellos allí. Yo he tenido que esperar a que sea mi hija, que haya podido llamarnos ayer por la noche. Pero tengo una noticia que es primicia para 13TV. Recibió mi familia política, que es holandesa. Mi hija está casada con un holandés llamado Olivier, que fue embarcada para Curazao, para la isla de Curazao, pues me parece que eran como las 7 o las 8 de la tarde, y ya no volvimos a saber nada. Le dijeron que se pusiera en contacto con nosotros cuando llegara. No se ha puesto en contacto, no sabemos nada de ella. Pero resulta que a eso de hace 1 hora y media o 1 hora y 3/4, recibieron otro comunicado de que acababa de embarcar en KLM hacia Ámsterdam. Por lo tanto, para nosotros, la aventura, digamos, del Irma se ha acabado. ¿Y el resto de españoles, señor Novoa, el resto de españoles residentes en esa isla de Saint Martin? Escuchaba antes usted a Sara, concretamente, a esta chica cordobesa, estaba haciendo un llamamiento muy dramático. Ya la había oído anteriormente, sí. Sí. ¿Qué pasa con ellos? Supongo que es absolutamente verdad. Yo no sé nada más que lo que pueda saber 13TV, porque lo que sabemos es por las noticias que salen en la prensa, en la televisión y demás, porque, como digo, no hay posibilidad de contactar con aquello, es imposible. ¿Desconoce si los han evacuado o no? Mi hija pudo llamar. Su hija sí, pero el resto no sabe nada. No lo sabemos. El resto no sabe.
no sé nada. Yo supongo, mi hija ha salido con un avión de la Cruz Roja hacia Curazao esta tarde. Supongo que habrán hecho allí un barrido por la gente que ella habrá dicho, las personas, por ejemplo, tenía compañeras y conocía a algunos que trabajaban allí. Supongo que estos a su vez habrán hablado de otros y entonces habrán ido la policía militar que estaba patrullando la isla por allí, ayudando a la gente de la Cruz Roja o a quien sea, para ir haciendo la lista de la gente que hay allí, haciendo una especie como de baremo, de arqueo, una encuesta por todos los lados. Me imagino, pero no lo sé. Bueno, nos alegramos muchísimo en el caso de su hija, José Antonio, y que haya tenido esas noticias tranquilizadoras y que vea pronto a su familia, en este caso en Ámsterdam. Me imagino que el avión aterrizará en Ámsterdam, ¿no?, en las próximas horas. Sí, claro, aterrizará en Ámsterdam y allí le recogerán la familia, mi familia política de allí, claro. Quería decir que quiero... así como muchas veces nos metemos mucho con las autoridades, con los organismos, etcétera, etcétera, esto ha durado exactamente 6 días, porque hoy es lunes y el ojo del huracán impactó el martes pasado. En 6 días yo creo que las organizaciones han hecho mucho. Han despejado la pista del aeropuerto, que estaba destrozada. Han medio puesto a funcionar un poco las cosas para poder cargar y demás. No hay terminal en el aeropuerto, el puerto está destrozado. Se ha conseguido contactar con algunas personas, se embarcaron a los enfermos y a los dañados que había en el hospital, que está destrozado, y que los pobres han pasado varios días con las camas mojadas, me imagino yo, sin nadie que les atendiera. Después han salido los funcionarios y demás de otras delegaciones que había allí, y después las mujeres con niños pequeños como mi hija, mi nieto tiene 2 meses. José Antonio, gracias y un abrazo. Gracias y buenas noches. Vale, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues esto es lo que hay. Y me decías, no sé si eras tú, Vito, que viene ahora José. Sí, ha pasado Irma y viene José. Que, claro, y la previsión es que golpee de nuevo otra vez sobre Florida y bueno, y no sé si alguna de estas islas. Tiene menos fuerza. Tiene menos fuerza y todavía puede cambiar la trayectoria. Qué barbaridad. Y es curioso, Antonio, que los nombres de huracanes, me decía una persona que conozco bien, meteoróloga, si causan muchos estragos no se vuelven a repetir. O sea que Irma... Si las consecuencias de su paso son extraordinariamente graves, Katrina, no vuelven a llamarse así. No son listas de 21 nombres que se van repitiendo cada cierto tiempo, pero Irma ya han decidido jubilarlo. Por ejemplo, un nombre que quedó descartado. Ni Katrina, por ejemplo, ¿no? Quería, a propósito de esto, si me permites, quería simplemente señalar que claro, en Estados Unidos, en la Florida, y Manolo lo conoce bien, pues claro, hay muchas cadenas de televisión, hay muchos medios de comunicación, estamos perfectamente informados de lo que ocurre y de los efectos devastadores de Irma. Pero claro, cuando hablamos de St. Martin o hablamos de Antigua de Barbuda, que se nos olvida siempre, ya ha pasado por ahí, ya ha destrozado este huracán esas 2 islas, que son 2 lugares maravillosos, pero ahí no tenemos el foco de las agencias internacionales, ahí no estamos viendo lo que ha pasado. Y esto que contaba esta comunicante cordobesa es dramático absolutamente, ¿no? Por supuesto Cuba es el oscurantismo absoluto porque no se permite, el régimen no quiere que trascienda los efectos devastadores del huracán. Daños que haya podido pero estas otras islas, pues que no hay foco mediático, ¿no? Y están sumidas en el olvido y creo que es bueno que lo recordemos, porque habrá que ver cómo ha sido allí el paso de Irma y las catastróficas consecuencias que ha provocado. Falta de electricidad, falta de agua, alimentos, en fin. Bueno, ha sido... Manolo Aguilera, gracias. Y bueno, ¿cuándo regresas? Pues cuando pueda, porque no estamos todavía el aeropuerto abierto y tengo que estar mirando las escuelas cerradas, con lo cual los niños también no pueden volver a la escuela en bastantes días, así que estamos un poco a la espera de poder volar los próximos días. Gracias. A vosotros. Bien, vamos a recuperar el asunto de la diada. Ya me están llegando algunas portadas lógicamente sobre la noticia del día en España. Esta diada a caballo entre el desafío separatista de la pasada semana y anteriores con la forma en que el Parlamento de Cataluña atenta directamente contra la Constitución, contra el sistema democrático y esa jornada del próximo día 1 de octubre. Vamos a ver si se celebra o no. Hoy hemos escuchado opiniones muy optimistas del señor Puigdemont, entre otros, hablando de que sí, que va a haber referéndum y que va a haber urnas. Yo no lo sé, de verdad. Le preguntaba a Carlos Herrera,
a propósito de las declaraciones de unos y otros. Claro, en esta circunstancia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir Puigdemont? Claro. Más que eso, claro. Tiene una parroquia a la que mantener activa. No va a decir ahora que no va a haber referéndum, pero efectivamente para un referéndum hace falta censo homologado, hace falta papeletas, no hay empresas desde Internet, como decía Ford, no. Claro, entras allí y das a imprimir. Es como decía Albert Rivera, el referéndum de Ikea. Y es esto de cada uno en su casa se imprima la papeleta. Claro, bueno, hay que recordar que si no es una república bananera. En el 9 de noviembre te podías inscribir voluntariamente en el censo y entonces se había inscrito Bob Esponja, el Cid Campeador y había un muchacho que con la camiseta del Real Madrid fue a votar a cuatro colegios distintos y él se quería hacer fotos y entonces siempre se las hacían encantados y él era un muchacho que además era profesor de la Escuela de Ingeniería en Barcelona, de una ingeniería, no me acuerdo se va a votar en cajas de galletas, en cajas de cartón, va a meter a la gente como si fuera eso, una república del tercer mundo. Pero a mí, Antonio, una cosa que me preocupa es que una parte de la sociedad catalana pueda interpretar que nosotros de alguna forma nos tomamos esto a broma. Yo creo que no. Es que no es ninguna broma. Efectivamente, que no hay que tomárselo a broma y que yo creo que lo que hay es que trasladarle a mucha gente de buena voluntad que yo creo que falta un debate honesto que no ha habido por parte de nadie, y creo que aquí pecamos todos, acerca de lo que para Cataluña representa España. Es decir, en la línea de lo que hablaba antes de la calle, el 65% del sector agroalimentario catalán lo vende todo en España. Es decir, lo vende en España. No quiero dar marcas porque entonces se puede crear algún problema y no quiero crear esos problemas, pero hay marcas muy relevantes que donde venden es en Badajoz, en Almería, en La Coruña, en Oviedo, en Madrid, y que su mercado no está fuera de España. Pero lo mismo pasa con la pasta de dientes. Si uno va a una farmacia y mira de dónde son las pastas de dientes, se sorprenderá. Casi todas se hacen en Cataluña, casi todas, no todas. Pero las más populares no, precisamente. Pero, es decir, el mercado catalán, y eso sabes tú mucho más, es España, básicamente España. Entonces, y pretender ir a una situación excepcional en 500 años, porque desgajarse de tu tierra madre es algo excepcional, y creer que no van a ocurrir consecuencias excepcionales, a mí me parece que es que es muy deshonesto por parte de una élite, y termino, de una élite política y empresarial. En el euro, que van a poder seguir acudiendo a la liquidez del Banco Central Europeo. Todo eso lo están vendiendo, sabiendo que es imposible. Hay que hacer esa pedagogía. No, yo creo que, y es importante, igual que cuando mostramos los riesgos, ser rigurosos. Tú puedes estar en el euro, en el dólar y en el rublo si quieres. En el euro no mucho. Tú puedes adoptar la moneda que quieras. Otra cosa completamente distinta es que tengas capacidad de emitirla y desde luego, tendrás que como tú bien dices, tener una política monetaria al Banco Central Europeo para recibir liquidez. Eso sí, pero que tú puedes adoptar la moneda que quieras. Puedes adoptar el dólar si quieres, sí, puedes intentarlo en cualquier caso. Pero yo creo que lo que es importante es lo que tú estabas comentando. Es decir, no hay ningún caso en la historia moderna de una secesión expansiva. Es decir, que se desgaje y en los años venideros, 3, 4, 5... Desde el punto de vista económico han sido fantásticos. Siempre, luego habrás tenido una V, la mayoría de las secesiones han sido de países productores de petróleo o con materias primas, etcétera, entonces luego a lo mejor has tenido una V, pero no has tenido ese efecto, digamos, de Arcadia, de al día 1 vamos a estar financiándonos con enormes cantidades. Por otro lado, se habla mucho de las balanzas fiscales, pero las balanzas fiscales no son un concepto de caja, es decir, es un concepto de partidas que vienen de la financiación o que se espera de parte del déficit, etcétera. Las balanzas fiscales no son un concepto de caja, por lo tanto esos números que se dan no significa que el día 1 de la independencia Cataluña vaya a recaudar más. De hecho, ni siquiera el documento de transición que hicieron lo asumía. Hablaba de que la comunidad de que tendría que emitir bonos patrióticos con cargo a impuestos futuros. Hay que decir que los famosos bonos patrióticos están considerados por todas las agencias como bono basura. No solamente los bonos patrióticos, todos
Todos, o sea, la calificación crediticia de la deuda de la Comunidad Autónoma de Cataluña es bono basura toda. No solamente eso, que es importante, porque tú puedes decir, bueno, pero si nos separamos, entonces ya no tendremos ese problema. No, es que no existe ninguna agencia de calificación que conceda el más mínimo valor crediticio de mejora de rating por la secesión. Bueno, ahora Ana, por un momentito nada más, y Javier, que habían pedido la palabra, Javier Negre. Voy a conectar con Marco Chiazza, que es nuestro corresponsal en Barcelona. Marco, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿qué nos puede decir a esta hora? Son las 11:43 de la noche, ha concluido ya todo, todo se ha desarrollado con cierta normalidad, nada de incidentes, alguna tontería de algunos chicos de estos de la CUT quemando banderas de España y de Francia, pero en fin, en general todo ha ido bien desde el punto de vista festivo y reivindicativo. El fondo es otra cosa. Cuéntanos. Exactamente, a estas horas de la noche en Barcelona ya prácticamente no queda nadie, ni rastro de los independentistas que han vuelto a monopolizar una vez más la fiesta nacional de Cataluña, una diada que además ha sido una de las menos participativas de los últimos años y además a nivel de organización tampoco ha sido la mejor. Justo en ese punto que veis ahí, donde confluyen la calle Paseo de Gracia y la calle Aragón, tenían que juntarse 4 pancartas, pero por falta de coordinación no ha sido posible. Aún así, la consigna ha sido clara: votaremos independientemente de lo que diga la ley. Bueno, gracias. ¿Algo más, Marco? Todo aquí. Gracias. Buenas noches, Marco Chiazza. Ya estoy recibiendo ya las portadas. A ver si viene ABC. ¿Que habéis destacado? Ya debería estar. No, la portada de ABC es una fotografía donde vemos todo señera, ni una sola, perdón, esteladas, ni una sola señera. Es decir, y decimos que Cataluña... el tema de la participación? Porque veo que sí, ya hay destacamos que hay menos participación y que la bandera de Cataluña ha desaparecido. Claro, es decir, Cataluña ha perdido su bandera. Es muy importante eso, porque ya veo, tanto ABC como La Razón como El País sí que pone ya acento en el hecho de que efectivamente la participación frustra las expectativas que habían generado los propios separatistas o independentistas y que ha habido menos gente. Sí, en un momento en el que se supone que ellos tenían que volcarse y se para a la calle, en fin, eso, visualizar en la calle el potencial de la independencia. Sí, y resulta que tiene menos, ¿eh? Pero sí. Podemos entrar en un debate de números. Sí, sí. Yo creo que las imágenes son espectaculares. Cataluña, en estos 5 años que llevan, este es el 6º de diada, lleva sacando muchísima gente a la calle y creo que no podemos menospreciar ni seguir, alimentando la teoría del suflé. Esta teoría donde todos aquí hemos intentado pensar que esto era un calentón y que mañana esto se iba a solucionar solo. Esto no va a pasar, porque por supuesto que no les acompaña la ley, por supuesto que no les acompaña la legitimidad, pero les acompaña un relato imperante que está en la sociedad, instalada en parte de la sociedad catalana y que han asumido como propia. Y el día 1 llegará, por supuesto ellos podrán celebrar el referéndum, yo no me gusta decirle referéndum, vamos a decirle la consulta o no, habrá urnas o no, podrán proclamar la independencia o no, pero yo creo que no habrá ni un solo país que lo reconocerá y en tanto en cuanto no lo reconozcan no serán un país independiente. Pero el día 2, el día 3, el día 4 de octubre habrá una serie de gente, que podemos decir que son en torno a 2 millones y pico, que tienen reivindicaciones independentistas y hay otra parte enorme de la sociedad que no las tiene, pero que sí que quiere una determinada vía, porque según las encuestas hay un 80% de la gente que quiere votar. Habrá que darles una solución, porque esto no se va a solventar. Bueno, pues, perdóname, Verónica Fumanal, habéis pedido la palabra para responderle, pero antes son ya las 12 menos 13 minutos. Vieto, mientras nos llega la portada de ABC, es verdad que la foto es la de las esteladas, efectivamente, en un momento de la manifestación. Las esteladas, esta es la bandera castrista, que le llaman también, ¿no? De la cruz, perdón, claro, de la estrella castrista, con ese triángulo azul y la señera, lógicamente. Y por eso habéis titulado El día que Cataluña perdió su bandera, porque es verdad, esta no es la bandera de Cataluña, no es la señera, ¿no? Y destacáis que el independentismo se apodera de la fiesta de los catalanes
suplanta a la señera por la estelada, que es la bandera separatista y además es ilegal, en la diada, vamos, ilegal, no es la oficial, lógicamente, en la diada, pero sigue perdiendo fieles en las calles, o sea, menos independentistas que, por ejemplo, en 2014, 800.000 menos que en 2014, que es un dato importante, a tener en cuenta, 800.000 menos. Habla también, por ejemplo, otros periódicos, El País habla de la diada de la división, crisis institucional en Cataluña. Los independentistas imponen una celebración exclusiva para los partidarios del referéndum ilegal del 1 de octubre, o sea, como si los demás no existieran. Y la participación frustra las expectativas y apenas llega al 500.000. También es un dato que se destaca por parte del País. La Vanguardia, por su parte, dice que el sí toma la calle. Cientos de miles de personas se manifiestan por sexta vez en favor de la independencia. Puigdemont avisa que la única manera de evitar el 1 de octubre es pactarlo y pide a Rajoy que negocie. Y los líderes de Cataluña en Común optan por un acto con Pablo Iglesias y no van a la concentración. El PP, mientras tanto, advierte que se aplicará la ley a quien incendie la calle y pide avanzar las elecciones. Y luego hay artículos, por ejemplo, con un titular destacado el suflé se fosiliza. Suflé de la independencia, me imagino, que se refiere a eso, ¿no? Es un artículo de Sergi Pamiés, y, en fin, y una de la fotografía central, la fotografía de portada, como ven ustedes, es la de la calle del Paseo de Gracia y la calle Aragó, que estaba totalmente repleta de esas personas, pero en cualquier caso son menos que en otras diadas. Y La Razón habla de la desobediencia pierde fieles. Del 1.800.000 del 9 de noviembre del año 2014 al 1 millón del 1 de octubre, según los cálculos que ellos mismos hacen. La Generalitat reconoce el retroceso en la diada y cifra la participación en 800.000 menos que hace 3 años. Por su parte, la delegación del Gobierno contabiliza 20.000 asistentes menos que en 2016 y una caída de más de 100.000 que en 2014, y habla la delegación del Gobierno de 350.000 frente a 370.000. Por cierto, La Razón también destaca que en una encuesta de este periódico, la mayoría de españoles exige más firmeza y más contundencia por parte de la justicia. No sé si se cabe más firmeza y más contundencia en estas circunstancias. Puedes enseñarla otra vez. Venga, ahora podemos enseñar también la portada. Mira, la portada a veces. Ahora sí la tenemos ya, pues ahora la podemos mostrar. El día que Cataluña perdió su bandera. A ver si la vemos ahora mientras que le doy la palabra a Ana Samboal y a Javier Negre. Venga. No, hay menos fieles, pero Puigdemont sigue adelante y le hemos oído hoy diciendo que va a ir a por todas. Sí. Comentaba antes Víctor Rubido, es que para Cataluña tiene muchas ventajas estar en España, ventajas económicas, pero también tiene ventajas políticas. La democracia y el sistema de libertades del que hemos gozado en todos estos años y que no tiene su proyecto, porque no quiero llamarlo ley de transitoriedad. Y esa batalla también hay que darla por ambas partes. Yo creo que ahí van ganando los independentistas. Ellos han impuesto los conceptos. Hablamos de choque de trenes como si estuviéramos hablando de dos legitimidades iguales. Hablamos de conflicto, que se hablaba años atrás en el País Vasco, sí, y lo decían solo unos pocos, cuando no es un conflicto, sino un grupo de personas que han decidido saltarse la ley y arrastrar con ellas a toda una comunidad autónoma. Hablamos de derecho a decidir cuando es algo que no existe y que además está adulterado ese concepto tal y como le usan. Esa batalla es de años y tenemos que empezar a darla, porque en eso también el Estado ha hecho dejación de sus funciones en Cataluña. Antonio, el otro día en el Parlamento hablaba con un miembro del PDeCAT, de Junts pel Sí, y me contaba que Puigdemont iba en serio, que estaba dispuesto hasta ir a la cárcel. Entonces yo rápidamente entendí la estrategia de los nacionalistas, que es provocar al Estado para conseguir una reacción cuanto más virulenta, mejor, porque cuanto más duramente reaccione el Estado, ellos creen que van a disparar las encuestas. Quieren calcar la estrategia de las marcas blancas de Batasuna cuando se abrió el debate de la ley de partidos, se abrió el debate de la legalización de Bildu, que ellos se dispararon en las encuestas. Entonces el señor Puigdemont sabe que esa foto de él esposado a cuenta de intentarlo impulsar un referéndum, aunque sea ilegal, vale mucho a nivel de encuestas y a nivel de votos. No le queda otra de ir para adelante porque ya está de perdido al río. O sea, incluso el letrado mayor del Parlamento, que no es una persona precisamente constitucionalista, podemos decir, o sea, le ha dicho que se está saltando todas las leyes. Una persona nacionalista de toda la vida y tal, y le ha dicho que están contraviniendo el orden constitucional. Y es curioso como nosotros en El Mundo hoy
publicamos una entrevista muy interesante a Rafael Nadal, donde él se posiciona, igual que ellos tienen a Pep Guardiola como referente del proceso, y nosotros tenemos a Rafael Nadal. Y él dice que Cataluña es mejor con España y que hacer el referéndum es como saltarse un semáforo en rojo. Y era hora de que un referente como Rafael Nadal también se sumase a este debate, porque es muy importante para nosotros. Yo, cuando dicen cualquier gesto supone una provocación y les vamos a dar aliento, ese es su discurso y le hemos comprado. Ellos nos han dicho, cuidado, si nos provocáis, resulta que va a haber muchos más independentistas. No lo sabemos. Yo no digo que haya que ir con la fuerza por delante, ni mucho menos. Pero ese es su discurso. También iba a arder el País Vasco con la ley de partidos cuando se ilegalizara Batasuna. Sí, pero Bildu pues mira por dónde fue el principio del final de ETA. Con el debate y la legalización del constitucional de Bildu se disparó en votos. Que sean los nacionalistas, independentistas, los que rompen la ley, los que no respetan el Parlamento Autonómico, porque no lo han respetado, los que nos pongan las líneas rojas las tendrán que poner las leyes y los tribunales que tienen que juzgar este tema. Y que sean ellos los jueces los que digan, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con Ana, porque cuando tú te enfrentas a los independentistas y les dices, les das argumentos, con buena voluntad, pero les das argumentos de las ventajas que representa la economía y la vida democrática y política de este país para ellos, inmediatamente, tampoco les dices eso, estáis generando independentistas. No, mira, la fábrica de independentistas abre todos los días a las 9 de la mañana desde hace 30 años, que son los colegios en el proyecto de ingeniería social que puso en marcha el señor Jordi Pujol. Sí. Esa es la fábrica. No hace falta que nosotros fabriquemos independentistas. Ya se están fabricando y ya se les está engañando a esas generaciones de jóvenes sobre una realidad que no existe. Pero yo quería contestarle en el siguiente sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, creer que ahí no hay un problema es un error. Pero ¿cómo enfrentamos el problema? Desde mi punto de vista. Básicamente, yo lo he citado aquí muchísimas veces y lamento repetirme, pero hay que repetirse en estos temas. Stephen Dion, que fue ministro para el referéndum de Quebec, escribió un magnífico libro que se titula La Ley de la Claridad. Stephen Dion, sí. Exacto. Y él dice, básicamente dice, mira, hay que hablarles con toda claridad. Esto de estar, no, que se nos van a enfadar, no, que entonces creamos independentistas. No, él dice, no, hablemosles con toda claridad a los nacionalistas, a los independentistas. Y yo creo que lo que hay que hacer es lo que yo antes decía, con toda la serenidad del mundo, con toda la cordialidad del mundo, con todo el ejercicio democrático que tenemos que hacer, hay que hacerles ver, hay que crear un relato, efectivamente, de lo que supone para toda Cataluña pertenecer a España. ¿O creen los catalanes que ellos son, porque son el paraíso terrenal, una de las zonas de más progreso de Europa? Lo son, básicamente, por una historia de la economía. Aquí hay un economista muy reconocido y prestigiado. Hay una historia de la economía y se puede estudiar. Pero bien, si no controla la televisión pública catalana, ni la educación, pero ¿cómo sí, crear ese relato? por supuesto que hay muchas cosas que hacer. Y un último dato. Oye, convocar cientos de miles de personas en las calles también lo hace Erdogan, y lo hace Maduro, y lo hace Kim Jong-un. Es decir, yo ya no me vale tampoco como gran valor democrático, porque los valores democráticos pasan, por ejemplo, por respetar las leyes, no por llenar las calles de gente. Porque eso, insisto, Erdogan, Kim Jong-un, Maduro llenan las calles de gente. Bueno, vamos a mostrar la portada del Mundo y después te doy paso, Verónica, que habías pedido la palabra. El Mundo también habla de la diada de la desobediencia, y ven ustedes, destaca esas declaraciones de Rafael Nadal que comentabas tú, Javier, España mejor con Cataluña y Cataluña mejor con España. El 1 de octubre no debería producirse, es como saltarse un semáforo en rojo, dice Rafa Nadal, nuestro gran deportista, de los grandes del mundo, sin duda alguna. Y esta diada de la desobediencia destaca en titulares también El Mundo. Puigdemont lleva a las calles su insurrección al Estado y lidera una manifestación multitudinaria, aunque menos que otros años. También subraya el Mundo que la asistencia ha sido menor que otros años. Esta es la fuerza de la gente, el mejor impulso para el 1 de octubre, es la frase que destaca de Puigdemont. Y también, hombre, destaca unas palabras de una alcaldesa que me parece que hoy, la verdad que ha estado muy firme y muy contundente y muy acertada, la alcaldesa de Hospitalet, que le ha dicho a
al señor Puigdemont: president, deje en paz a los alcaldes. La alcaldesa de Hospitalet se encara con Puigdemont y Ada Colau sigue sin aclarar si cederá locales. La alcaldesa de Hospitalet está en contra, lógicamente, de la consulta ilegal y no va a ceder los espacios municipales de Hospitalet para que se haga el referéndum. Y evidentemente le ha dicho al señor Puigdemont que deje de presionar a los alcaldes. Ada Colau decía, cuando hablaba del día 1 de la independencia a la calle, Ada Colau es un buen ejemplo. Ella dijo que cuando llegase ella se iba a arreglar todos los problemas. Ahora han pasado 2 años y dice, hombre, lamento que siga habiendo desalojos, sigue habiendo gente pobre, sigue habiendo gente que lo pasa muy bien. Una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿verdad? Claro. Bueno, ahora, perdóname, Daniel y Verónica y Antonio San José, os cedo la palabra enseguida, pero creo que tenemos que hacer la última pausa publicitaria de la noche. Vamos con ello, venga. Doce y 12 minutos. Daniel Lacalle, mira lo que dice Expansión en su edición de mañana. Alerta en la economía por la tensión en Cataluña. Moody's y JP Morgan advierten de los riesgos económicos del conflicto. La prima de riesgo sube hasta los 122 puntos. Esto nos empieza ya a pasar factura. Bueno, subir la prima de riesgo de 122 puntos tampoco... Hombre, 22 puntitos ha subido, creo, ¿no? Desde que ha empezado la movida. Las primas de riesgo que hemos vivido aquí. Yo creo que en ese sentido lo que está claro es que evidentemente los operadores del mercado están empezando a aumentar la percepción de riesgo por la posible secesión de Cataluña, ¿verdad? Se ha notado, por ejemplo, la caída en precio de los bonos de Cataluña, a pesar de que tienen muy baja liquidez, y también en la prima de riesgo. Pero bueno, la prima de riesgo a 122 puntos es una pena. La verdad es que lo que demuestra todas estas cosas, como lo del ataque al turismo, etcétera, es que cuando deberíamos estar trabajando con lo que ya hemos conseguido de la recuperación, seguir mejorando, siempre de alguna manera aparece algo que le pone un escollo, y yo espero que en cualquier caso pues se corrija a medio plazo. La verdad es que, por otro lado, yo he estado toda la semana pasada en Londres, la percepción por parte de los bancos, etcétera, es que la probabilidad de secesión es 0. Esa es la realidad, también hay que reconocerlo, es inexistente. Lo saben ellos también. ¿Cómo? Porque Puigdemont lo sabe. Lo que pasa es que no hay posibilidad de secesión. Cuanto más tiempo dure esta tensión hasta que se resuelva, eso sí que puede dañar a corto plazo, bueno, lo que daña, aunque den por hecho que no va a ocurrir. Lo que daña, desde luego, sea lo que sea, como si fuese simplemente una riada de manifestaciones, es a la formación bruta de capital, a la inversión, a las decisiones de contratación, etcétera. Es decir, todo eso sí tiene un efecto de poner un tapón sobre el potencial de crecimiento de la economía. Eso no lo podemos negar. Pero es verdad que el otro día un gran banco en Canary Wharf decía que los operadores estaban dando una probabilidad pues prácticamente 0. Hombre, que el riesgo, si se diese, como todos los riesgos de este tipo, si se diesen, se dan en muy poco tiempo. La acumulación de riesgo es muy lenta y el pinchazo siempre es muy rápido, ¿verdad? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero desde luego, bueno, pues yo creo que no ocurrirá en cualquier caso. Recta final, venga, vamos con algo que ha publicado hoy el periódico El Correo de la Mañana. En gallego sería, o en portugués, El Correo de la Mañá. O Correo da Mañá. Correo da Mañá. Bueno, es un periódico portugués que ha filtrado un vídeo con parte de la declaración de Cristiano Ronaldo ante la juez de Pozuelo de Alarcón a finales del pasado mes de julio sobre su asunto legal o judicial con Hacienda. Y vean lo que decía en esa declaración, lo que comentaba ante la juez, ante su señoría, el jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. ¿Usted considera que en los ejercicios fiscales la tributación que usted efectuó era correcta en el año 2011, 12 y 13? Sí. Yo siempre dejé en las manos de la gente que trabaja para mí. Que llega la agencia tributaria española, que está formada por funcionarios públicos que no tienen ninguna intención de fastidiarle a usted personalmente, ni a usted ni a nadie, bueno. Y le dicen a usted, y me dicen a mí que venga yo aquí a contárselo a usted. También soy funcionario público, tampoco le aseguro ninguna manía, y resulta que le dicen que usted nos debe 14.700.000 euros. Algo habrá pasado, ¿no?
Para mí eso es ridículo. Usted al principio decía, no sé qué hago aquí, yo no he engañado a nadie. Y sigues pensando lo mismo. Si llamara usted a Antonio Pérez, ¿le hubiera pasado lo mismo? Pero no, eso no me creo. Eso ya son cuestiones técnicas. Bueno, ahí lo que sostiene en su declaración Cristiano Ronaldo es que, claro, él ha puesto en manos de sus asesores legales y expertos fiscales todo su patrimonio, en fin, derechos de imagen, etcétera, etcétera. Y que ahora resulta que se ve en esta tesitura. Yo en Inglaterra no tuve ningún problema y aquí en España lo tengo. O me han asesorado mal o a mí me han hecho hacer cosas que yo no sabía o desconocía, evidentemente. De hecho, él ha roto con sus abogados. Sí, se ha roto con sus abogados. Baker and McKenzie y va a confiar en el señor Choclan como si en Baker and McKenzie no supiesen sobre derecho fiscal. O sea, este señor hace la misma estrategia de Messi, me deja asesorar y ellos tienen la culpa. Pero además, yo fíjate, yo me lo creo. Porque alguien que mueve esos millones... este tío está jugando al fútbol y juega muy bien. Y su obligación es marcar goles para el Real Madrid y para satisfacer a la afición del Madrid. Dice, a partir de ahí, todos los ingresos que genera, dice, pues oiga, alguien tendrá que gestionárselos. Claro, él no va a estar ahí diciendo, y yo para ahorrarme aquí 1 millón, que probablemente se lo pedirá al fiscal, pues perdón, a su asesor fiscal, me quiero ahorrar 2 millones sobre los 3 que he ingresado. Bueno, eso es legítimo. Otra cosa es que él diga, no, y además hacemos trampa, y encima, si podemos, no pagamos ni un euro. Yo creo que eso... Hay una diferencia con otros países, que es a lo que él aludía en esa declaración. Sí, por eso decía, yo quiero volver a Inglaterra incluso, en algún momento. Y es una diferencia que yo he comentado, por ejemplo, con los inspectores fiscales y que deberíamos buscar una manera de solucionarlo. Por ejemplo, cuando se hace una investigación a una persona de este nivel de patrimonio en Reino Unido o en otros países, la agencia tributaria lo primero que hace es ofrecer una solución. Es decir, lo primero que hace es decir, buenos días, este es el caso tal cual, esta es nuestra opinión y esta es nuestra opinión de lo que debe y esta es lo que... no judicializarlo, ¿verdad? Y sobre todo no meterlo en un proceso porque básicamente lo que dices, aquí de alguna manera entre la cifra que pone una parte y la cifra que pone otra, seguramente se va a llegar a un acuerdo que sea el correcto en una cifra intermedia, porque si no se alarga prácticamente eternamente. Pero fíjate, si tú a una persona de este patrimonio llegas y dices, vamos a ver, esta es la cantidad con la que se cerraría el caso. ¿Lo acepta o no lo acepta? Y si no, nos vamos al litigio. No hay ningún problema. Entonces estamos hablando que la justicia en este país tiene que ser diferente para los grandes patrimonios de los diferentes. ¿Pero quién dice eso? De forma discreta. ¿Quién dice? No. Eso no se trata de que sea diferente. No. Discreta. Se trata de darle publicidad. Se trata de hacer que algo que es positivo para todos, que es que algo que ha estado y primero es partir de la base de que la persona que ha cometido... No ha defraudado. Eso no es una cuestión de defraudar, sino que ha podido cometer un error. Estamos hablando de 13 millones de euros. 14, hombre, 14. ¿Cuánto gana esta persona? No sé cuánto gana esta persona. Creo que es una cantidad muy cuantiosa. Creo que cualquier empresario de este país, pequeño, autónomo, 70, 80, 90 millones al año. El IVA al día, y creo que este señor debería estar agradecido por poder pagar tantos impuestos, porque eso quiere decir que cobra muchísimo. Pero que está hablando de alguien que puede estar ingresando cerca de 100 millones al año, ¿verdad? Lo que pasa en estos casos es que a veces hay diferencias de criterio a la hora de valorar subterfugios la fiscales. Ley. Entonces, para declarar una cosa u otra, y tanto con los pequeños como con los grandes, Hacienda lo primero que hace es que te comunica y te dice, no, mire, usted ha pagado 3, tendría que pagar 300. Entonces, tú puedes ir a juicio o puedes pagar los 300 que te da Hacienda. Y decir que en España, por llamarse Cristiano Ronaldo, la justicia es diferente. Creo que es una actitud muy arrogante. Muy arrogante. No, vamos, por lo menos lo que acabamos de escuchar no es eso. Pues yo creo que hay que, primero, la presunción de inocencia es importante. Si usted se llamara Pepito Pérez sería igual. Dice, no, no lo creo. Es que no lo ha sido. Es que no lo ha sido, porque incluso empresarios que ganan muchísimo dinero no han tenido el nivel de ataque mediáticos, y la igualdad ante la ley se está demostrando ahí, y a mí me parece magnífico que se busque una solución, pero el problema a la hora de judicializar estos procesos y de que vayan a tanto tiempo es que no beneficia ni al Estado ni a la persona.
ni desde luego da una imagen de que estas situaciones, pues lo que generan es, en vez de demonizar o penalizar a unas personas por ser más o menos populares, y siempre se ha hablado de esa popularidad es la que le hace ganar millones de euros en publicidad, y por lo tanto gana incuestionablemente, no creo que nadie en este palato cuestione que lo que gana se lo merece. Uno. Segundo, en cualquier caso... Es popular y cobra ingresos de publicidad. Es un ten con ten. Claro, ¿cómo que es un ten con ten? No, pues que trabajo. Uno es famoso y por lo tanto vende en parece publicidad. Como si fuera una donación. Es su ¿Cómo trabajo. una donación? No. No, es que no. Parece si como él si... él no fuera popular, no tendría esos ingresos de publicidad. Vamos, por favor, no. Que se nos va el tiempo. A mí me sirve el caso de Ronaldo, que no voy a entrar a decir que no tiene que pagar, tiene que pagar como todo el mundo. Faltaría más, sobre todo si es eso lo que... A mí lo que sí me parece es que otra fiscalidad es posible en España. Y yo creo que esto sí que ya estamos en la recta final, no nos da tiempo, pero a mí me parece que la agresividad de la agencia tributaria con los ciudadanos, la falta de no reconocer la presunción de inocencia, la invasión en las oficinas, en los despachos, sin órdenes judiciales, entrando hasta en el álbum de la primera comunión de los contribuyentes, llevándose documentos que no son pertinentes a la inspección. Todo este estilo de agresividad contra la ciudadanía es propia de cualquier cosa menos de un país civilizado y democrático. Es decir, la agresividad actual de la agencia tributaria en España no se corresponde con los estándares que hay en Gran Bretaña. Los señores de la Amnistía Fiscal no piensan lo mismo. Recaudatoriamente sería mucho más beneficioso para el Estado tener una fiscalidad que partiese de que en vez de meterse en un proceso de ese, como tú comentas, en el que es la persona la que tiene que justificar de repente todo, cosas que a lo mejor ni se acuerda, sino de llegar a soluciones lo más rápido. Yo es que creo que nadie se planteó llevarlo hasta el Constitucional, pero si alguien lo llevara lo ganaría. Claro, por supuesto. Vamos a ver, Susana Ollero, que mañana no. Hoy hay noticias que ya sabemos que, en fin, vamos a seguir los medios informativos y que hay previsión desde el punto de vista informativo, que es interesante, y quiero que tú nos recuerdes esas noticias. Pues sí, vamos con esa sección de Mañana será noticia, porque queremos que ustedes estén informados, que mañana ya es hoy, son las 12:24 en directo. Así que cada noche les vamos a dar las claves de la actualidad del día siguiente. Las de mañana, las de ya el martes, son estas que van a ver. El Tribunal Constitucional se va a reunir a las 10 de la mañana para estudiar la suspensión cautelar de la Ley de Transitoriedad catalana. Por su parte, el Gobierno de la Generalitat, vamos a verlo, se reunirá por primera vez tras firmar el decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre. Y también se celebrará en Tordesillas, Valladolid, una nueva edición del tradicional Toro de la Vega, que recupera su famoso nombre. Será el segundo año sin que el Estado muera en público desde que lo prohibiera la Junta de Castilla y León. Mañana un equipo de este programa se va a trasladar hasta allí para contarles todo lo que suceda en este evento, rodeado siempre de polémica, y esperamos, Antonio, que mañana se desarrolle sin incidentes graves. Mañana lo contaremos aquí, por supuesto que sí. ¿Cómo cierra el barómetro y qué temas, desde el punto de vista de las redes sociales, han suscitado mucho interés a lo largo del programa? Han estado con nuestro estreno, que ardían esas redes sociales. Vamos a cerrar primero ese barómetro ya con resultados definitivos. 59% de ustedes sí creen que los independentistas se han apropiado de la diada, frente a un 40%. Y les decíamos que las redes pues han comentado mucho el estreno, Antonio. Han comentado mucho nuestro regreso a la pequeña pantalla, pero también se preguntaban qué es lo que pasaba durante estos meses, que estábamos simplemente descansando, como todos ustedes, de vacaciones. Escuchen lo que nos preguntaban. Nada de eso, estábamos trabajando aquí desde el día 30. Efectivamente, pero el descanso de junio. El descanso y de verano. Y algunos desde el 21 de agosto. Antonio, tenía 5.000 WhatsApps. 5.000 WhatsApps preguntando dónde estabas estos meses atrás, este mes, perdón, un mes. Este mes y estos días. Y hemos hecho aquí un pequeño extracto para que ustedes los escuchen. Por favor, me gustaría saber qué pasa con Antonio Jiménez. No estará enfermo, ¿verdad? Me gustaría saber cuándo van a poner de nuevo el cascabel. Gracias, por favor, anúncienlo en algún sitio. Gracias. ¿Me puedes decir por qué no está Antonio Jiménez ya? Es que ya no va a estar en la 13, es para saberlo, por favor. Si son tan amables y me pueden contestar, aunque sea con un mensaje breve. Muchísimas gracias. A Antonio Jiménez lo echo mucho de menos.
Pues muchísimas gracias a todas estas seguidoras del programa, por supuesto. Y por último, una foto. Oye, te veía mejor ahí en pantalla que antes, que ahora, ¿eh? Antes de la vacación. La corbata, Una foto también que está sí, siendo muy comentada. Que se ha hecho viral hoy sobre la diada. Mira. Y que es la cara más divertida. Algunos dicen que será la urna. Ahí la están viendo. ¿Será esa la urna en el próximo referéndum? Entonces, bueno, este es el momento en el que los chicos de Podem Cataluña, o Podem, bueno, los Podemos de Cataluña, con Fachín, se llama Fachín, ¿no? Dante Fachín. Van a hacer esa ofrenda al monumento de Casanova y pura finura, Antonio. Y hay uno de los podemitas o Podemos, ahí lo ven ustedes. Entonces alguien con mucho sentido del humor dice, es evidente que hoy en la diada se ha ofrecido algo más que flores. Os han enseñado más que flores, ¿no? En el caso de este señor de Podemos ha enseñado pura poesía. Bueno, el humor que no... Es una metáfora, ¿eh? Es una metáfora, ¿verdad? Ya saben que la cara es el espejo del alma. Bueno, vamos a ver, ¿qué nos ha preparado hoy Patricia Betancor y Ricardo Altable en Detrás de la Verdad? Buenas noches, adelante Patricia, cuéntanos. Buenas noches, Antonio. Arranca el juicio contra el presunto descuartizador de Majadahonda, acusado de 2 asesinatos. Un equipo de este programa ha vuelto a la denominada Casa de los Horrores. Y estén muy atentos porque hemos conseguido declaraciones inéditas. Afirman haber visto a Bruno, presunto asesino, salir con bolsas de basura de su domicilio. Y además esta noche nos adentramos en la mente de este presunto asesino y descuartizador. Solo, sin abogados y mostrando su lado más vengativo. Esta es la nueva situación de la actual expareja de Juana Rivas. ¿Cómo ha llegado a ella? ¿Cómo ha llegado a esta situación? ¿Por qué le ha dado de lado sus abogados, principalmente aquí en España? Hablamos de Francesco Arcuri, que también tendrá hueco en nuestro programa. Patricia. Pues sí, estos y muchos más temas en unos momentos, porque ya saben que hay muchas formas de contar las cosas y la nuestra, como siempre, ir detrás de la verdad. Volvemos enseguida, Antonio. Gracias, Patricia. Adiós, Ricardo. Enseguida os damos paso. Adiós, Víctor Rubido. Tenemos que marcharnos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por este primer día de la nueva etapa, de la nueva temporada. Gracias también a ti, Ana Samboal y Javier Negre. Buenas noches. A Daniel Lacalle, por supuesto, a Verónica Fumanal y a Antonio San José. Gracias. Buenas noches. noches. Semana. Y mañana más. Mañana volvemos a las 10 aproximadamente.